Bueno, el primer servicio tuvimos al pastor Josué. Gracias por la bendición, pastor Osmara, su esposa, ¿verdad? Y Hegel y Fabi que vienen acompañándolos. Y bueno, en esta segunda, ¿verdad? Tenemos, no sé si las familias nuevas. Nosotros fuimos enviados de Acapulco. Nuestros pastores Benjamín y Lulú, ellos nos enviaron, tuvieron la fe en el Señor y nos enviaron a esta bella tierra de Oaxaca. Y hoy vienen con su hija, su yerno Adrián, sus hijos también. Así que vamos a recibir a los pastores con la mejor ofrenda de aplausos que tengamos para ellos. Gracias, gracias pastores por creer en el Señor y poner su mirada en Oaxaca. Bienvenidos a esta casa. Amén, amén. Amén. Gracias. Pues buenas tardes, tomen asiento, iglesia. Igual y bueno, la mayoría a lo mejor sí nos conocen, pero gracias Agustín. Y bueno, solamente quiero dejarte un consejo que está en Primera de Pedro. Déjame decirte algo primero. A lo largo de nuestro caminar en el Señor, hemos visto a muchas personas que se han quedado en el camino. Y es triste que algunos pueden iniciar con todo el entusiasmo la carrera que tenemos por delante, porque es una carrera. Cuando nosotros ponemos nuestros pies en ese camino que el Señor nos marca para vivir una aventura preciosa con Jesús, hay personas que inician, pero no terminan. Y la oración de nosotros es que cada persona que el Señor gana para sí, para su reino, sea consolidada y que sea una persona que tenga compromiso con Él. Dice en Primera de Pedro 2:9, dice: pero ustedes son una familia escogida, son sacerdotes reales y son una nación santa. Son un pueblo que Dios compró para que anuncien las obras extraordinarias. Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera era el pueblo de Dios. Ponte a pensar un momento, ¿en dónde estarías hoy si tú no hubieras conocido de Cristo? En mi caso yo muerta, la verdad. Pero aquí dice, ustedes antes ni siquiera éramos personas que no daban un quinto por nosotros. Pero dice aquí, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían tenido compasión de ustedes, pero ahora ya les tienen compasión. Fíjate, ¿quién nos ha tenido compasión? Esta traducción así dice, el Señor Jesús. Y yo te quiero animar, familia de Oaxaca, que no dejes que nadie robe tu herencia. No permitas que las circunstancias difíciles o complicadas que estés viviendo des la espalda a las cosas de Dios, porque aquí dice que tú y yo somos somos un linaje escogido por Dios y un pueblo santo. Y la palabra santo quiere decir apartado para mí. Así que debes sentirte con gozo, con alegría, que no eres cualquier persona, no somos de cualquier pueblo, somos del pueblo, del linaje de Dios, somos escogidos de Dios. Y por lo tanto, por ese compromiso que el Señor ha hecho con nosotros, debemos hacer las cosas para Dios de la mejor manera. Así que cuando vengas a la casa de Dios, hazlo con alegría, como hoy nos gozamos tremendamente la alabanza, disfrutamos ese tiempo. Lo que tengas que hacer, hazlo con excelencia, porque eres alguien especial, eres del linaje escogido, no cualquiera, Hay personas que pueden presumir de su abolengo, pero nosotros podemos presumir y decir, somos del linaje escogido de Dios. Somos una nación especial. Y de verdad dice la palabra que dale un fuerte aplauso al Señor. Y no
No somos menos. Si el mundo allá afuera te quiere menospreciar, tú debes decir, aquí yo soy de la familia más influyente. Somos gente que podemos influenciar en nuestra generación y en nuestro entorno. Así que no te conformes con menos. Eres súper especial. Y más adelante dice, vive de acuerdo a este llamado. Vive sabiamente con los incrédulos. Esto es para ganar a aquellos que aún no conocen lo que tú y yo conocemos. Así que, familia de Oaxaca, felicidades por este aniversario. Vamos por más, vamos a conquistar más territorio y lo vamos a hacer a través de tu vida, a través del llamado que Dios ha hecho para ti. Pero la invitación es, no flaquees. Continúa, porque el Señor no te quiere de tamaño pequeño. Él quiere que llegues a la estatura del varón perfecto. El Señor quiere que llegues a tu propósito, a tu llamado. Así que un abrazo, felicidades y que Dios les bendiga. Gracias, Oaxaca, familia, por recibirnos. Amén, 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 amén. Por eso me senté, porque yo sé que mi esposa, mi ayuda idónea, siempre cuando toma la palabra procura bendecir. Vamos a orar, hermanos, tantito para prepararnos para la palabra. Padre, te damos gracias. Sabemos que estamos en tus manos y dependemos de ti. Todos los días, Señor, tú estás alcanzándonos con bendiciones especiales. Y por eso, Señor, el día de hoy te damos muchas gracias por estos 15 años de Comunidad Oaxaca. Gracias porque sabemos, Señor, que estamos dando pasos de fe. Durante todos estos años hemos confiado y dependido de ti totalmente. Por eso, Señor, el día de hoy una vez más nos ponemos en tus manos, pidiendo que la unción de tu Santo Espíritu toque nuestros oídos. Escuchemos tu voz, aún más allá de lo que el predicador diga. Escuchemos y entendamos, Señor, tu perfecta voluntad. Estamos en tus manos, bendito Dios, y por todo, muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, 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 amén. La palabra que el Señor puso en mi corazón para ministrarles es: corramos a la gracia cada día. Corramos a la gracia cada día. Corramos a la gracia cada día. Cada día. Dice la palabra del Señor: estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Dice, porque has escuchado mi voz y has puesto por obra mis mandamientos. Cuando nosotros caminamos escuchando la voluntad de Dios y caminamos honrando al Señor, estas bendiciones, una tras otra, vamos a ir caminando y nos van a alcanzar. De tal manera que vamos a decir: Señor, voy rápido, voy a prisa, pero más a prisa me alcanzan las bendiciones. Estar hoy en Oaxaca es ver la bendición del Señor que nos alcanza a todos ustedes y a nosotros como padres espirituales fundadores de esta iglesia de Comunidad Oaxaca. Dele un aplauso al Rey de Reyes. Él es el que ha hecho la obra. Y esta obra, pues no, que no quiere que la cante. Mi esposa siempre me regaña, pero algunos de ustedes se la saben. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón. Quieren que le siga, pero no. Es obra de Dios. Y cuando algo es la obra de Dios, va a haber resistencia, va a haber ataques, va a haber acciones que van en contra de la obra de Dios. Pero caminando en la luz del Evangelio, en la luz del Espíritu Santo, la luz vence a las tinieblas y abre camino donde no lo hay. Estaba hace un momento en la alabanza llorando y recordando. Ay, Yesenia, ¿sí? ¿O cómo se llama? Senia.
Senia. La teníamos encarcelada en la casa, con candado en las puertas, y se nos escapaba por el balcón. ¿Dónde está Senia? Y verla cantando y adorando a Dios, esta bella voz que Dios le ha regalado. Decía yo, Señor, realmente solo tú puedes hacer esas obras. No vi a Senia, pero por ahí debe de andar, ¿verdad? Allá estás, hija, te amo y te felicito, y a tu esposo y a tu hijo. Felicidades, hija, qué voz tan bella. Pero eso es la obra de Dios. Y en cada uno de nosotros, mis hermanos, es la obra de Dios. Como dice su palabra, somos como barro en manos del alfarero. Y Él nos va a ir formando cada día, porque en manos del alfarero somos formados cada día más y más a la obra perfecta que Dios quiere que seamos. Dice que cuando nosotros vivimos humillados bajo la poderosa mano de Dios, Él dice, les exalte cuando sea tiempo. Viviendo en la voluntad de Dios, bajo la mano de Dios, obedeciendo, creyendo al Señor, al tiempo de Dios Él muestra que ese hombre que era un malvado, que andaba con malas acciones, o esa mujer que estaba equivocada, esa obra transformada por vivir bajo la mano de Dios, el Señor después dice, miren, mi obra de arte, mi obra que era barro en manos del alfarero, la he transformado en una obra maravillosa, porque Dios ha hecho una obra extraordinaria en cada uno de nosotros que nos hemos puesto en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? En las manos del Señor Él nos va a ir formando. Por eso es tan importante que todos los días tengamos el deseo de estar con el Señor y acercarnos a su gracia, a su misericordia, a su bondad. Hemos hablado varias ocasiones lo que es la gracia, y hoy quisiera puntualizar. La gracia y la misericordia del Señor son más allá de nuestro entendimiento. Cuando vinieron los fariseos empujando a una mujer que había sido encontrada en el hecho de adulterio, y la trajeron empujándola y la dejaron a los pies de Jesús, y dijeron, a estas mujeres hay que matarlas, como dice la ley, a pedradas. ¿Apedradas o apedreadas? Apedreadas. Así dice la ley. Y entonces Jesús no los tomó en cuenta, los ignoró. Pero porque ellos insistieron, entonces Jesús se incorpora, los ve y les dice, no voy a señalar a ninguno de ustedes, aquellos, el que esté limpio de pecado arroje la primera piedra. Y todos, avergonzados desde el mayor hasta el menor, ya traían las piedras en sus manos para matar a esta mujer, y discretamente se fueron del lugar, dejando a Jesús solo con esta mujer. Y entonces el Señor Jesús le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella también voltea y dice, no sé, se han ido. Y la gracia, le dice el Señor Jesús, ni yo te condeno, ve en paz y no peques más. El Señor Jesús extendió misericordia sobre ella. Sí, se había equivocado, había errado, había caído en errores graves en su vida, pero vino Jesús y le dijo, como te dice a ti y me dice a mí, ni yo te condeno. Ve en paz y no peques más. Para vivir una vida nueva necesitamos estar cerca del Señor y caminaremos en una nueva vida. Pero la gracia es eso, que no importa los errores en que hayamos caído, el Señor siempre estará dispuesto para decir, levántate, ve en paz y no peques más. Y hay un proceso en el cual el Señor nos va a llevar para ese caminar, siendo perfeccionados en las manos del Señor. Mire lo que dice Isaías 48:10. Te he refinado, pero no como se refina la plata. Más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Esta palabra profética en el libro de Isaías, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, te he refinado en el horno del sufrimiento. Entonces, aquí está diciendo el Señor que ante circunstancias difíciles, donde hay sufrimiento, el Señor está diciendo a su pueblo, te estoy refinado, te he refinado.
Te estoy perfeccionando en el horno, en el fuego del crecimiento, del sufrimiento. Entonces esto quiere decir, hermanos, que cuando pasamos por dificultades o situaciones difíciles, estamos siendo refinados, mejorados, perfeccionados. Es la obra de Dios trabajando en nuestras vidas. Y nuestra fe va a ser pasada como por el fuego. Dice el verso 11: te rescataré por amor de mí. Sí, por amor de mí mismo. No permitiré que se manche mi reputación, ni compartiré mi gloria con los ídolos. Les está diciendo al pueblo de Israel: la obra de restaurarte y de transformarte y de bendecirte va a ser la obra directamente mía hacia ti, para levantarte, para sanarte. Entonces está diciendo: no importa las circunstancias que pasas, yo te estoy refinando, te estoy purificando. Esto es un proceso de purificación, de tal manera que nuestra vida vaya siendo cada vez más al centro perfecto de la voluntad de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 3:9: porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Está diciendo el apóstol Pablo: nosotros colaboramos en el evangelio, llevamos el mensaje, pero a final de cuentas ustedes son la obra de Dios, en las manos de Dios, son labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. A mí me gusta mucho esta palabra, porque el Señor nos ha llevado a fundar, a establecer obras, iglesias. Y como yo soy arquitecto, pues me gusta esta palabra. Yo como perito arquitecto, y eso fue lo que hicimos aquí en Oaxaca, ¿verdad? Iniciamos la obra, cimentamos en la palabra, en Jesucristo, el mensaje del Señor, pusimos el fundamento, pero dice, otro edifica encima. Agustín, Pati, ¿cómo edifican o cómo sobreedifican? Pero cada uno dice aquí la palabra, mire cómo sobreedifica. Siempre fundados en el mensaje cristocéntrico. Todo lo que se enseña en comunidad es cristocéntrico, es bíblico, y es muy importante que cada uno de nosotros chequemos lo que se está predicando en la Biblia para comprobar que lo que se enseña y lo que se habla viene de parte de Dios. Cada uno mire cómo sobreedifica. Verso 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, la roca eterna de salvación. El fundamento de nuestra fe se llama Jesucristo, y sobre él, que es el verbo de Dios, edificamos y construimos la obra del Señor. Y dice el verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, o sea que habla de diferentes materiales para sobreedificar. Habla de oro, edificar con oro, edificar con plata, con piedras preciosas, o también construir con madera, con heno y con hojarasca, materiales que se pueden quemar con el fuego. Y dice aquí, la obra de cada uno, verso 13, se hará manifiesta porque el día lo declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Lo que hacemos, lo que construimos espiritualmente en la obra del Señor, pasará por el fuego de la prueba. Y esto es importante porque el oro es purificado con el fuego. Es para quitar lo malo y dejar el oro puro. Quiere decir que el Señor nos estará purificando y nuestra fe será probada como por el fuego. Y dice el verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, todo lo que hacemos, y por eso hemos hecho énfasis en estos días, lo que trabajamos, lo que sobreedificamos, el ministerio, el área donde estamos sirviendo y queremos servir al Señor, tiene que ser dedicado a Dios.
lo hago para el Señor. Me tocó limpiar, me tocó acomodar sillas, me tocó atender a los niños. Lo hago para agradar a Dios y lo hago porque lo amo. Nosotros amamos a Dios porque ¿qué? Él nos amó primero. Dele el aplauso al Señor. Nosotros lo amamos y lo que hacemos, lo hacemos por amor a Él principalmente. Y es que Él ha sembrado amor en nosotros y por agradecimiento ahora nosotros también lo amamos a Él. Y todo lo que hacemos, lo hacemos porque amamos a Dios. Entonces nuestra fe va a ser probada como por el fuego. Pero esa fe tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Que esa fe está fundada en la palabra, en el rema, en la revelación de lo que Dios dice. Podemos leer la Biblia, el logos, pero si no hay rema, revelación, va a quedar sin fruto esa palabra en nuestras vidas. Pero si oramos y le pedimos al Señor que nos dé revelación, entonces vendrá una sabiduría que viene de lo alto, que viene de parte del Señor. Mire lo que dice ahí en Santiago 1:2 en adelante. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallan en diversas pruebas. Esto lo hemos enseñado varias veces. Solo se le puede ocurrir decir a nuestro Dios. Porque ¿quién va a decir, ay, qué bueno que tienes problemas, qué bueno que tienes circunstancias difíciles? Ay, qué bueno. No, humanamente no lo decimos. Pero aquí lo que el Señor dice es que tú y yo tengamos por sumo gozo, máximo gozo, alegría, felicidad cuando nos encontramos en diversas pruebas. Oh my God, ¿cómo le voy a decir a Dios, ay, qué alegría, cómo me da gusto tener este problema? No, a lo que se refiere es que tú y yo, mi hermano, mi hermana, estamos mirando al Señor, estamos poniendo nuestros ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y sabemos que Él tiene la respuesta. Y entonces cuando Él dice, alégrense, regocíjense cuando tienen diversas pruebas, está diciendo, ustedes no dependen de las circunstancias, dependen de mi palabra, dependen de mí mismo, dependemos del Señor. Denle un aplauso al Señor. Dependemos de Dios. Por eso dice, tengan por máximo gozo cuando encuentran diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué está siendo probado en nuestras vidas cuando tenemos circunstancias difíciles? Nuestra fe. Dígale a su hermano que está a su lado, tu fe está siendo probada. Nuestra fe está, ¿qué tanto le creemos a Dios? ¿Qué tanto confiamos en Dios? ¿Qué tanto ante las circunstancias adversas podemos decirle al Señor, Señor, yo sé que de esta también vamos a salir. Yo sé, Señor, que tú nunca me has abandonado. Y claro, solamente tenemos que decir, para atrás decimos, uy, de todas las que me ha librado el Señor, en todas las circunstancias Dios ha resuelto. Y decimos, no hombre, si de aquellas broncas me sacó el Señor, de esta también lo va a hacer. Porque Dios no cambia, Dios es el mismo ayer y hoy y por siempre. Dele el aplauso al Rey. Él cumple sus promesas. Y si estamos en circunstancias difíciles, entonces nuestra fe está siendo probada. Y aquí dice el verso 3, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Nuestra fe está siendo probada y me lleva a esperar la respuesta de Dios al tiempo de Dios, porque Dios todo lo hace hermoso en su tiempo, a su manera. Entonces tenemos que tener esa fe que viene de un rema, la revelación de Dios, y entonces esperamos pacientemente la respuesta que viene del Señor. Mi fe produce, vuestra fe dice, produce paciencia, pero dígale a su hermano que está a su lado, pero, verso 4, tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos, cabales, sin que les falte cosa alguno. Entonces, tenga la paciencia, el esperar la respuesta de Dios, que la obra sea completada, sea terminada. ¿Para qué? Después de tener fe y paciencia, dice, seamos perfectos,
cabales, gente íntegra que ama a Dios con todo su corazón, y luego, después de ser perfeccionados y vivir en integridad delante de Dios, dice, sin que les falte cosa alguna. La sabiduría de Dios nos va a llevar a lograr, avanzar, a crecer, a ser bendecidos, y dice que esa fe nos va a llevar a una sabiduría para que seamos perfectos, cabales, sin que nos falte cosa alguna. Lo que necesitamos entonces, mis hermanos, cada día tener sabiduría. La sabiduría que viene de Dios para que nos lleve a triunfar. Señor, no sé cómo voy a resolver esto, no sé cómo voy a enfrentar esta situación, pero Padre, me pongo en tus manos, confiando una vez más en ti, y Señor, tú me vas a llevar adelante y esta situación se va a resolver. Santiago 1:5 dice, y si alguno de ustedes tiene falta de su sabiduría, ¿qué dice ahí? Pídala a Dios. Señor, dame sabiduría, dame estrategia. ¿Cómo voy a hacerle? ¿Cómo voy a resolver? ¿Cómo voy a enfrentar esto? Señor, dame sabiduría. Y dice ahí, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, le será dada. Abundantemente y sin reproche. No nos va a reclamar, al contrario, qué bueno, va a decir que me estás pidiendo sabiduría, que me estás pidiendo unción, gracia, inteligencia, estrategia, me estás pidiendo que te ayude. A Dios le agrada que le pidamos. Por eso el Señor Jesús dijo, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá, busquen y hallarán. Promesas de parte de Dios, que cuando de todo corazón le pedimos, le buscamos, llamamos a Él, Él va a dar respuesta a nuestra necesidad. Verso 6, pero pida con fe. Es la fe verdadera, la fe de una revelación. Dios me lo dijo, Dios me mostró, creo que esa palabra Dios me la dio a mí y Él me habló, y entonces esa fe es la fe verdadera, la fe revelada de parte del Espíritu Santo a nuestras vidas. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dice la palabra del Señor, sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe. Entonces queremos agradar a Dios, queremos que Él se alegre cuando nos acercamos a Él, tenemos que acercarnos con toda confianza, sabiendo que Él tiene la respuesta. Por eso lo importante cuando decimos vamos a orar por las necesidades, decir, hey, es mi oportunidad, doy el paso de fe, porque el Señor Jesús dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Nos acercamos, damos una muestra externa de que damos pasos de fe. Me acerco para que oren por mí, para que pidan, y entonces esa fe es la que le agrada a Dios. Damos pasos de fe sabiendo que Él va a dar respuesta, porque entonces Él dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe sí agradamos a Dios. Dele el aplauso al Señor. Con fe, con confianza, dependencia de Él, lo vamos a agradar. Esa fe verdadera, mis hermanos, nos va a llevar a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Alcanzar esa misericordia, alcanzar esa gracia, ese perdón. Aquella mujer fue juzgada por los hombres, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo la alcanzó. Y esa es la clave. La fe verdadera nos lleva a seguir confiando en Dios. Todavía nos falta mucho camino, mucho trecho por andar, Agustín, muchos retos, pero el mismo que nos permitió iniciar este trabajo nos va a permitir seguir adelante sin detenernos, para la gloria de Dios. Eso es lo que buscamos, que la honra y la gloria sea para nuestro Señor. A veces hay momentos muy difíciles donde nuestra fe está siendo sacudida. Mire lo que dice en Mateo 26, verso 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre.
Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Le fallé al Señor, dijo Pedro, y se arrepintió de todo corazón, reconociendo su pecado, y corrió a la gracia. Sí, se equivocó. Jesús le dijo: esa soberbia, esa forma de creerte autosuficiente y que vas a hacer mucho y que te crees mucho, te hace daño. Y por eso vas a ser tentado y me vas a negar 3 veces, porque a esa soberbia hay que quitarle, hay que bajarle los humos. Y necesitas entender que no puedes depender de tu capacidad y de tus fuerzas, porque aún él dijo: todos te negarán y todos te dejarán menos yo. Pedro tenía ese problema que muchos de nosotros podemos tener, de creernos autosuficientes. Y entonces el Señor le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lo cual sucedió. ¿Para qué? Para moldear a su discípulo, a su hijo. El Señor lo que quería era demostrarle a Pedro que no podía seguir confiando en sí mismo. Cuando vio la palabra de Jesús cumplida, él se fue a reconocer su pecado y lloró amargamente, diciendo para sí mismo: Dios, perdóname, me equivoqué, lo negué, le fallé a mi maestro, lo defraudé. Pero él se arrepintió delante de Dios. A la gran diferencia, o sea, aquí diríamos: primero Pedro corre a la gracia y alcanza la gracia, alcanza la misericordia, porque al poco tiempo el Señor Jesús le dice: Pedro, Peter, do you love me? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Ay, Pedro, ¿en serio me amas? Sí, Señor, tú sabes, yo te amo. Peter, ¿de verdad? Do you really love me? Sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes todas las cosas. 3 veces Jesús le dijo que si verdaderamente lo amaba. 3 veces Pedro lo negó, pero 3 veces Jesús lo reafirmó en el amor de Dios. Qué tremendo, porque Pedro regresó a la gracia. Se había equivocado, había negado a su maestro, había dicho hasta maldiciones diciendo: y yo no lo conozco. Y se equivocó, pero entonces él lloró amargamente y se arrepintió de su pecado. Ahora sí, a diferencia de Judas. Judas pudo haber regresado a la gracia. Judas vio que había cometido un grave error y vendió a su maestro por 30 monedas de plata. Y entonces, cuando se dio cuenta del error que había cometido, fue con los sacerdotes, con los fariseos, a decirles: me equivoqué, he entregado sangre inocente, y les aventó las monedas. Se arrepintió consigo mismo, pero no se arrepintió delante de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue llevado a la muerte, al suicidio. ¿Por qué? Porque él no se arrepintió delante de Dios. Qué diferente hubiera sido que Judas hubiera dicho: Señor, me equivoqué, y corriera a Jesús y estaba ahí en el Calvario, en la cruz, diciéndole: perdóname, te entregué, este sufrimiento es porque yo te fallé. Hubiera encontrado la gracia, porque la gracia de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre es eterna. Así es de que, mis hermanos, cuando fallamos, no vayamos a arrepentirnos con nosotros mismos, vayamos a arrepentirnos delante de Dios. Corre a la gracia cada día, y cada día la misericordia del Señor estará disponible para ti y para mí. Todos los días, mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de levantarnos, y el Señor nos dice: levántate tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. Levántate, no te quedes caído. Cuando caemos, cuando tropezamos, el Señor estará listo para levantarnos, siempre y cuando nos metamos a la gracia,
a la misericordia, al perdón, reconocer que le fallamos y Él estará listo para levantarnos, porque esa es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No termina. Esto no quiere decir que tenemos licencia para pecar, que no nos engañemos. El Señor estará listo para levantarnos siempre y cuando tengamos un verdadero arrepentimiento y confesemos al Señor nuestro pecado. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Él siempre estará listo para escucharnos, siempre estará listo para perdonarnos, fiel y justo para perdonar nuestros pecados, número uno, y para limpiarnos, el proceso de purificación, y para limpiarnos de toda maldad. Verso 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces quiere decir que tenemos que reconocer que equivocamos, que necesitamos todos los días entrar en la gracia, entrar a la limpieza del poder del Espíritu Santo y la sangre de Jesucristo que nos limpia todos los días. Así como todos los días hacemos aseo físico a nuestra persona, todos los días necesitamos meternos a la gracia de Dios, a la misericordia de nuestro Señor. Miren lo que dice también ahí en 1 Juan 2:1: hijitos míos, dice, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Corramos a la gracia. El proceso de ser perfeccionados se lleva tiempo, no es una obra instantánea. Hoy recibo a Cristo y mañana yo soy totalmente diferente. No, es un proceso donde mi mente va siendo renovada. En la iglesia voy recibiendo enseñanza, crezco en fe, dependo más de Dios y Dios me va perfeccionando, rompiendo hábitos, quitando maldades, quitando todo aquello que es sucio, y Dios nos va limpiando, pero lo hace como el alfarero toma el barro en sus manos, lo va acariciando, y acariciando el barro le va dando una forma de excelencia. Es la obra de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Nos está acariciando, nos está diciendo: te amo. Aunque te equivoques, te sigo amando. Aunque te tropieces, te sigo levantando. Aunque te tropieces, eres mi hijo muy amado, y muy alto precio pagado por ti. Así es de que no me voy a cansar de ayudarte, no me voy a cansar de bendecirte, no me voy a cansar de exhortarte, porque te amo profunda y eternamente. De tal manera nos amó que dio lo mejor que tenía. Y en aquel día que el Señor Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, sudando como gotas de carne, de sangre, le dijo al Padre: si puede pasar de mí esta copa, pero no se haga como yo pienso, sino que se haga tu voluntad. ¿Saben qué estaba pensando el Padre? En cada uno de nosotros. Y le dijo al Hijo: tienes que morir por él, tienes que morir por ella. Son muchas personas que necesitan la salvación, y la paga del pecado es muerte, y vas a pagar por ellos para que tengan vida eterna. El amor de Dios no tiene límite, mi hermano. El amor de Dios no se agota, no se cansa. El amor de Dios es para siempre. Lo único que necesitamos tú y yo decirle es correr a la gracia, rápidamente reconciliarnos con Dios, rápidamente decirle: perdóname, me equivoqué. Y Él dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él estará siempre intercediendo por nosotros y deseando levantarnos cuando nos tropezamos. Iglesia, esa es la clave para triunfar. Todos los días corriendo a la gracia. La sangre de Jesucristo nos limpia y nos limpiará de todo pecado. En la mente, en el corazón, en el alma, en el cuerpo, la sangre de Jesucristo nos limpiará. Pero si corremos
a la gracia, a la misericordia de Dios. Cierre sus ojos un momentito. Dele gracias a Dios. Su nombre está escrito con letras de oro en el libro de la vida. Él pagó para que usted en esta vida sea una persona bendecida. Él pagó para que usted en esta vida sea una persona que bendice. Él pagó para que eternamente vivamos en el cielo con Él. Porque vivimos bajo la gracia, no bajo la ley. La gracia de Dios se extiende sobre esta casa y se extenderá sobre muchos lugares más en la medida en que cada uno de nosotros vivamos bajo la gracia de Dios. Padre eterno, muchas gracias. Nunca tendremos palabras para agradecer tanta bondad, tanto amor, tanta paciencia con la que tú todos los días, Señor, estás tratando con nosotros, para ayudarnos, para levantarnos, para impulsarnos, para llevarnos a más, porque tú quieres que triunfemos, principalmente que derrotemos al pecado, que derrotemos todas aquellas áreas que nos asedian y que nos quieren hacer tropezar. Pero tu gracia, tu amor, tu misericordia no tienen límites, Señor. Por eso hoy entendemos que nos conviene acercarnos cada día a ti, al trono de tu gracia, para alcanzar oportuno socorro y ayuda en nuestra necesidad. Todos los días acercarnos al trono de tu gracia. Sí, Señor, porque no somos perfectos, pero tú te encargarás de perfeccionarnos. Tú te encargarás de ayudarnos y moldearnos en el centro perfecto de tu voluntad. Por todo, Señor, te damos gracias y te adoramos con todo nuestro corazón. Póngase de pie, iglesia, adoremos a Dios un momento. Adoremos, demos gracias. Señor, mi Dios.